¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Soy Rodrigo de Buen y me da muchísimo gusto saludarles y darles la más cordial bienvenida a una emisión más y en esta ocasión la última de este año de esta su serie de Semblanzas Deportivas. Estamos cerrando el año con broche de oro y con mucho gusto una edición más, esta correspondiente a Semblanzas Deportivas. Y saludo como cada lunes con mucho gusto, con mucho aprecio y con mucho afecto a mi compañero y amigo de transmisión de la Dirección de Deporte Representativo de la Dirección General del Deporte Universitario, mi estimadísimo Luis Alberto Bolaños López. ¿Cómo andas, amigo? Bienvenido, buenas noches. Mi estimadísimo Rodrigo, pues bien, muy bien, muchas gracias. Aquí en un programa más, programa de cierre, programa que va a ser de mucha altura y pues agradeciéndote que te estés rifando como el santo, a pesar de que te sientas un poco maltratado por la gripa. Sí, ahí andamos, pero aquí estamos al pie del cañón. Mientras la Pero, voz pero, aguante, estaremos aquí. Y pues para nosotros cobra un significado especial el tener al invitado que tenemos esta noche con nosotros, ya que el buen Gerardo Siragüen Rodríguez Guzmán de la Asociación de Montañismo es ni más ni menos, incluso del año 2019 a la fecha, el presidente de la Asociación de Montañismo de la UNAM y quien, pues sobre todo durante la pandemia, en aquel inicio y en aquel tiempo tan incierto y tan duro y difícil, nos acompañó. Yo creo que por lo menos fueron 6, 7 programas, si no no es que menos de más, 6 programas, sí. en donde para conocer las distintas vertientes de la disciplina teníamos otros invitados, pero siempre contando con la colaboración y el apoyo de Gerardo. Y bueno, pues en esta ocasión, para cerrar el año, conocer la semblanza precisamente de nuestro amigo y presidente de la Asociación de Montañismo. Mi estimado Gerardo Rodríguez Guzmán, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches. Muy bien, Rodrigo. Buenas noches, Luis. Saludo a todos. Y Qué bueno, gusto. pues para no perder el tiempo y la costumbre, como ya es tradición en cada programa, ¿dónde y cuándo nace Gerardo Siragüen Rodríguez Guzmán? Bueno, pues yo nací en la Ciudad de México, bueno, en aquel entonces Distrito Federal, el 11 de marzo de 1961. Estoy por cumplir 63 años y nací en la emblemática colonia Escandón, por lo que digo que soy escandinavo de nacimiento. Siempre he vivido en la Escandón. He cambiado de domicilio en varias ocasiones, pero siempre en Escandón. Qué maravilla, Gerardo. Y cuéntanos un poquito, ¿cómo fue? Bueno, ya, Gerardo, ¿cómo entras a la primaria? ¿Dónde estudiaste? Bueno, yo estudié en una primaria que se llama Doctor José Leuterio González. Ok. Eh, Ahí entré si no recuerdo mal, habrá sido en el 67. Ahí estudié toda la primaria, después la secundaria la estudié en la secundaria número 17. A ver, espérame, Este, espérame, no te me aceleres tanto. En la primaria. sí. Y ahí, en la primaria, ¿cómo era el niño Gerardo? Pues nunca me distinguí por ser buen estudiante, pero tampoco era tan burro, nunca reprobé, nunca tuve problemas de disciplina, etcétera. Incluso conservo un diploma orgullosamente que me entregaron por ir siempre muy bien uniformado, muy limpio. Bueno, mi mamá se encargaba de que fuera limpio y peinado. Y pues lo que era un poco inquieto ciertamente y pues todos los días jugábamos fútbol en el patio de la escuela. Ahí hice mis primeros pininos en el deporte. Ah, justo eso. O sea, ¿qué deporte practicabas? ¿Te gustaba así pambolearle y jugar Sí, ahí? no, bueno, en mi época, en esos años, en los sesentas, era completamente normal jugar en la calle. Entonces yo jugaba fútbol en la escuela, durante el recreo,
Luego en la tarde me venía a mi casa, comía, hacía la tarea, lo que fuera, y luego me salía a jugar fútbol con mis amigos en la lateral del viaducto. Ok. Entonces era No, bueno. perfectamente posible jugar fútbol en la lateral del viaducto. Eso ahorita es surrealista, o sea, ni en Sí, es pandemia creo imposible. que se Ahora podía. me da miedo cruzar el viaducto. Aún en el semáforo, seguro. O Sí. sea, Entonces sí, siempre fui jugaba mucho, sobre todo en cuanto a deportes, fútbol, pero era muy inquieto, me trepaba a los árboles, me iba a corretear ahí a los prados, precisamente del viaducto. En fin, siempre fui un niño muy activo, físicamente muy activo. maravilla. Bueno, y eso en la primaria, ahí no, o sea, en ese entonces nada más era como esta parte del fútbol, pero recreativo, no Sí, sí, sí. nada de entrenamiento, ni... No, nada. Pero que eso estarlo jugando diario y todo, seguro es entrenamiento, ¿no? Genera mucha habilidad, pero no hay una guía, ¿no? Externa, como un entrenador. ¿Y cómo te fue ya hacia la secundaria? Bueno, hay un detalle, eh, Cuéntanos. hay un detalle. Cuando estaba todavía en la primaria, yo tendría, no sé, 10 años, 11 años por ahí. Mi hermana me inscribió en el pentatlón universitario, Ok. pentatlón deportivo militarizado universitario. Y ahí, pues es una agrupación paramilitar. Sí, sí, sí. Entonces nos hacían marchar, nos hacían correr, hacíamos tumbling, cosas de ese tipo. Y creo que ahí me empezó a entrar en la cabeza un poco la idea de la disciplina, Claro. de hacer las cosas bien, como se deben hacer, ¿no? Entonces, cuando entré a la secundaria, que entré a la secundaria número 17 también en Escandón, pues yo sobresalí ahí en la clase de deporte, de condición, de educación física, precisamente por lo que había aprendido en el pentatlón. En el pentatlón estuve alrededor de 3 años. Entonces, para mí era súper fácil hacer todos los ejercicios que nos ponía el profesor. Claro. Recuerdo que era el profesor Lara. Y Ok. para mí era súper fácil porque todo lo que había practicado en el pentatlón me ayudó mucho. Salto, Y rodar. ahí en la secundaria sobresalía precisamente por eso, porque tenía como que mucha facilidad para hacer cosas, ¿no? Para aprender deportes, voleibol, básquetbol. Ahí nunca practicamos fútbol, pero sí nos iniciaron en el vóley y en el básquet, y fue algo que, digamos que aprendí con cierta facilidad. Claro. Claro, es que, bueno, me voy a aventar aquí un comentario, ¿no? Pero actualmente sabemos y dominamos un montón de aplicaciones en la computadora, pero no dominamos nuestro propio cuerpo, ¿no? No Exacto. sabemos moverlo, no sabemos articularlo, no sabemos coordinarlo, ¿no? Entonces, estas bases del pentatlón moderno, pues seguramente ayudaron muchísimo. Y sí, bueno, tuve varios amigos que estaban en el pentatlón y sí, de verdad, la exigencia era mucha, Sí, sí, recuerdo. sí. Bueno, Sí, y entonces en la secundaria, pues ya tenías esta base deportiva, militar, este, sí, metodológica. sí, sí. Yo ya pensaba en el deporte ya propiamente dicho. De hecho, en la secundaria me empezó a llamar la atención el atletismo, correr, me llamaba la atención correr, pero pues en una secundaria con un patio pequeño, pues no, es algo que no se practica mucho, ¿no? Pero a mí me llamaba la atención la carrera. Y sobre todo porque recordaba mucho cuando era niño que vi la Olimpiada de México, recuerdo mucho la historia de Abebe Bikila, me quedó muy grabado. Sí. Entonces tenía esa idea de correr, pero pues en la secundaria no era posible. Y fue cuando entré al CCH, entonces, Ok. que ¿Cómo entré, fue, recuerdo, cómo fue esa parte de prepararte para o sea, cómo fue que escogiste? Dijiste, yo quiero CSH, o quiero prepa. ¿Cómo pues fue? ¿Lo preparaste? la verdad es que fue hace tanto tiempo que no recuerdo esos detalles, ¿no? Pero sí me inscribí para el examen de admisión, que en aquel entonces me llegó por telegrama la respuesta de que sí me La tenía que respuesta. presentar en el Palacio de los Deportes.
hacer mi examen de admisión. La verdad es que ni recuerdo. Lo que sí recuerdo es que salí de mi casa rápido para ir al examen y cuando llegué a la parada del trolebús no llevaba dinero. Y entonces, Ah, con mucha vergüenza, le pedí a la gente en la calle que me prestaran dinero y ya conseguí llegar al Palacio de los Deportes, hice mi examen y tiempo después llegó por correo postal la respuesta de que había sido aceptado. Y siempre hago esta broma, en el único CCH que existe, ¿no? En el CCH Sur. Y bueno, pues ya al CCH ingresé, si no mal recuerdo, en el 76, en 1976, yo tenía 15 años, y Luis, ahí no, empezó Luis mi vida todavía ni universitaria. existía. ¿Perdón? Luis todavía no No, Luis nacía. no. Luis Creo no era que sus papás ni no lo una, hicieron. ¿cómo dicen? Luis todavía no era, Luis si acaso era un destello de luz en la mirada de sus padres. eso puede ser, porque soy el último. Pero no, bueno, oye, pero tuvo algo que ver, por ejemplo, el pentatlón moderno universitario este al que te inscribieron, ¿tenía que ver con la UNAM? No, 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 para nada. Es ¿Qué? un grupo que es muy viejo y es un grupo de jóvenes, casi la mayor parte de los integrantes son desde niños hasta jóvenes. ¿Qué? Y es un grupo paramilitar, no en el sentido negativo del término, sino Sí, que nada, nada. marchábamos como soldados, pues marchábamos así derechitos, hacíamos formación, nos hacían correr, pero con el paso de los soldados, ¿no? Paso veloz. O sea, era una disciplina militar y nos cuadrábamos con nuestros superiores y toda la cosa, pero no éramos, no tenía ninguna relación con la universidad. No sé Ni por con qué el le, ejército. No. no Sí. sé por qué ni con el ejército, no sé por qué le decían pentatlón deportivo militarizado universitario, no sé de dónde salió lo universitario, pero era muy divertido, era muy padre eso. A mí me gustó muchísimo. De hecho, otro detalle que se me pasó, de hecho hice mi examen de admisión en el colegio militar. ¿Qué? Afortunadamente no me quedé porque yo creo que no hubiera aguantado Dice, ya conocí compañeros que sí consiguieron entrar y me platicaban cada cosa que, bueno, creo que yo no hubiera soportado ese tipo de De disciplina. trato. Sí, 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 sí. A mí me salvó Bueno, mi vida. entonces entras al HHHCCH, Sí. Plantel Sur. ¿Y cómo te fue? O sea, ¿cómo era esa parte? ¿Cómo era el CCH en ese entonces? No, pues imagínate, ahí, no sé si conoces ese CCH, afuera del CCH hay un cerro, el Cerro Jacaltépetl. Bueno, pues en aquel entonces no había nada que lo limitara. Había una calle que lo rodeaba, podías meterte caminando y pasabas por unas casas muy bonitas y rodeabas el cerro. Ahora ya está todo cercado, ya no es posible pasar si no eres vecino de ahí. Y el ambiente era muy padre, era totalmente diferente a lo que yo había vivido en la secundaria. No había una prefecta a la que había que estarle corriendo. Los profesores eran mucho más alivianados, ¿no? Era algo que a mí me sorprendió cuando llegué, así me chocó un poco, de que a los profesores les podías hablar de tú, ¿no? En la secundaria era impensable hablarle de tú a un profesor o a una profesora. Y bueno, a mí me atrajo mucho el cambio, me sentía mucho, mucho más cómodo que en la secundaria, que también la secundaria fue una época muy bonita. Y estando en el CCH, una de las actividades de bienvenida para los alumnos nuevos era una carrera que se hacía precisamente alrededor del cerro. Y Ok. entonces, pues yo fui de metiche a ver la carrera, ¿no? Se anunciaba ahí la carrera de bienvenida a la generación 77. Y ahí fui de metiche y vi cuando llegaron los ganadores de la carrera, iban uniformados y todos decían UNAM, su playera decía UNAM. Y ya llegaban otros de otros grupos, en fin, y ahí me entró la idea de que, bueno, pues yo podría correr con ellos, ¿no? Entonces busqué en el colegio el departamento de deportes y el profesor, que no recuerdo su apellido, me dijo, bueno, si quieres correr, ven mañana a tal hora y te llevo con el entrenador. Y así lo hice, me fui a su cubículo y ahí había otros dos muchachos que lo estaban esperando porque él les daba ray. Ellos ya entrenaban.
pero les daba ray en su bochito. Y ya me agregaron a mí, llegamos a la pista de calentamiento y ahí me presentó con el profesor Sergio González. Ok. Los dos muchachos que iban ahí, uno se llama Valentín Ramos y el otro se llama Yuri Herrera, que con el tiempo fueron mis compañeros. Ok. Valentín Ramos era un corredor muy bueno, él llegó a ser campeón centroamericano y del Caribe. Yuri también era muy bueno, pero nunca ganó una competencia tan relevante. Y ahí fue que me inicié en el atletismo. Durante 3 años estuve corriendo con el profesor Sergio González en la especialidad de fondo. Era lo que te iba a preguntar. ¿Eras fondo o medio fondo? No era Fondo. fondo. Ah, ¿qué distancia? ¿Cuál era tu prueba? Pues cualquiera que fuera arriba de 5,000 metros, porque mi físico, mi fisiología no daba para hacer carreras más rápidas. Incluso los Ok, 3,000 no se me daban. A mí se me daba de 5,000 para arriba. ok. 5, el 10, el medio. El maratón, sí. Ah, En aquel entonces no había maratones en la Ciudad de México. ok. Solo había un medio maratón que era muy famoso, que se corría de, de atrás de la sala Olin Yolistli. De ahí salimos al periférico, nos íbamos hasta Coapa, regresábamos, y era la carrera más larga y más conocida. Pero no había maratones. Si querías correr una maratón, tenías que ir a León, a Guanajuato. Creo que era el único maratón que se hacía. No recuerdo ya bien, pero no había maratones en ese entonces. Qué interesante. Eso me vas a poner a hacer tarea. No, no me voy a poner a investigar. ¿Dónde se hacían los maratones y cuándo fue el primero en la Ciudad de México? Ah, va a ser. Pero qué interesante. Y entonces, bueno, te aventaste esos 3 años. ¿El CCH lo hiciste en 3 años? No, no, precisamente por andar Oh, de, por CCHero. andar, Ah, por andar de atleta, por andar de claro. atleta, reprobé geografía y latín. Ok. Ni siquiera fue por matemáticas, pero bueno, No, hombre. me tuve que quedar un Yo año más. también conocí algunas leyendas en latín, que bueno, complicados los profes. Pero saludos. No, así el latín, ¿y era latín, latín tal cual o epistemología? No, Raíces, se me fue la palabra. etimología, Ayúdame. etimología, no, Etimología. Etimologías. Sí, 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 no, era perdónenme latín, sí, ustedes. era latín, te enseñaban gramática y los verbos y no sé qué, y era de hecho sí me gustó, sí me resultó muy interesante. Sí, claro. Que ya olvidé todo, ¿verdad? Pero sí, en su momento sí me resultó muy interesante. Yo también tuve latín y griego en Órale. CCH, y también no me acuerdo de más que del genitivo y dativo y esas cosas bellas de las lenguas griegas. Gerardo, Fíjate, cuéntanos, un ah, detalle, nada más un detalle para que se den una idea de la época en que me tocó. Cuando corríamos, salíamos de la pista de calentamiento, salíamos a Insurgentes por el Jardín Botánico, subíamos hacia el Cerro Zacatepetl y luego nos íbamos por una calle que se llama Calzada Zacatepetl hasta el periférico. De ahí subíamos un poco, cruzábamos el periférico y salíamos a un costado del bosque de Tlalpan. Ok, Bueno, pues había una parte donde pasábamos por un terreno grande, muy grande, grande, grande. Antes de llegar al periférico, baldío. O sea, era pedregal, completamente pedregal. Y ya con el tiempo, ese lugar ahora se llama Perisur. wow. Me tocó conocer lo que ahora es donde está Perisur era pedregal, ahí a baldío. Y cruzabas ahí todo el centro, lo que hoy es el centro comercial, a trote ahí entre sí, sí, piedras sí, y... esquivando leones y cebras. Oye, Enfocada. pues es que era un buen trayecto hasta llegar al bosque de Tlalpan y Sí, sí, sí. todo a un costado del periférico. ¿No llegaban a subir al bosque? Sí, no, sí, de hecho, entrábamos al bosque, Ok. subíamos hasta la parte más alta. Fíjate otro detalle. Llegaban a la parte La donde parte más más alta, años después iba a estar Six ya, Flags o Reino eso, Aventura. exactamente eso. Entramos a una brecha y había unas torres de piedra que como me daba la impresión que iban a construir algo que finalmente dejaron inconcluso,
Y con el tiempo, esas columnas fueron la entrada de Reino Aventura. Que parece Y como ahí casco de pasábamos, hacienda, ahí ¿no? Como pasábamos una por... cuestión así. Ujú. Sí. No, bueno, estoy tratando de imaginarme cuántos kilómetros eran, o sea, no inventes. Bueno, de la pista de calentamiento a donde empezaba esa brecha que les digo, eran 9 kilómetros. Y a 9 partir de de ahí, ida. sí, de ida nada más. Y a partir de ahí, según el entrenamiento que nos tocara, ahí vamos a hacer un entrenamiento que nosotros llamamos veredas. Cada una de las veredas medía 2 kilómetros. Entonces, por ejemplo, si yo me tocaba hacer una vereda, llegaba al punto de donde iniciaba, que eran 9 kilómetros. Luego 2 kilómetros de vereda, más 9 kilómetros de regreso. O sea, medio maratón, 20 kilómetros. Prácticamente media maratón. Había veces que nos tocaban 2 veredas, 3 veredas, 4 veredas, entonces ya podemos correr hasta 30 kilómetros. Qué padre. Por Dios. Yo sufría con 400 metros. Ya me ponían un 400 y sacaba hasta la leche materna. Están hablando de 20 kilómetros, no puedo creer. No, no, no. Bueno, pero eso, para llegar a esos niveles, pues ya habían pasado quizás hasta años de entrenamiento, ¿no? Seguro. Ya dice Reina Rodrigo, ya también estaba cambiando de color, mi amigo. No, bueno. O sea, y de verdad, entonces, el entrenamiento ahí en atletismo fondo y te encantaba. Sí, me encantaba, durísimo, era durísimo. Yo recuerdo, era muy común, por ejemplo, que llegáramos con los pies, con los tenis manchados de sangre, que alguna ampolla se reventó, y pues ni modo, seguirle Sí, hasta aparte los para tenis llegar. no eran lo mismo que son No, ahora. no, no, los tenis eran una grosería, eran pesados, duros. A menos que, bueno, yo con el tiempo ya pude tener unos tenis buenos y costaban una fortuna. Claro, Mi entrenador nos llevó a Tepito porque eran de Fayuca y claro. me costaron una fortuna. Mis primeros tenis me costaron 400 pesos. Oye, hay que poner contexto porque nos están escuchando jóvenes que a lo mejor no tienen esta idea de No, sí. que en el tiempo de lo que nos está platicando Gerardo, pues no había este acceso tan fácil a la ropa tanto deportiva como de marca o lo que sea, como lo es en la actualidad, que a muchas de las generaciones que nos escuchan, pues ya les tocó vivir esto y me recuerda esta palabra que tanto escuchamos yo de niño también, la fayuca, o sea, el traer mercancía de los Estados Unidos, porque en nuestro país no se vendía, en este caso, como lo dice Gerardo, tenis, obviamente que sí había tenis, pero no tenis para Especiales, ¿no? correr, especiales para correr, ¿no? No, hombre, bueno, y entonces, mi estimado Gerardo, ¿tú crees? Bueno, no, antes de eso vamos a seguir con esta parte del contexto. 400 pesos, o sea, a lo mejor ahorita decimos, bueno, 400 pesos sí es considerable, pero no es nada que ver con lo que eran 400 pesos de esa época. O sea, como cuánto tuviste que ahorrarle o como cuánto le mides más o menos a Pues la eso. verdad es que no sé, pero gracias a mi hermana, a mi hermana mayor, Ana, y a un cuñado, esposo de otra hermana, ellos dos me apoyaban mucho económicamente. Y fue que así pude comprar mis primeros tenis. Pero ahora unos tenis más o menos buenos para correr cuestan alrededor de 3,000 pesos. No, sí, pero por ejemplo, esos 400 pesos, en ese entonces, No, ¿cuánto te costaba una torta, por ejemplo, mi estimado Gerardo? como, no sé, 5 pesos, 6 pesos, algo así. Que hagamos una ahí No, como sí, irle tanteando, ¿no? tuve O que, sea, tuve que ahorrar meses para poder comprarme mis tenis. te creo, por supuesto. Pero es que sí, como para contextualizar, ¿no? Porque, o sea, 400 pesos, 5 pesos que está una torta, pues estás hablando de 40 tortas, ¿no? O sea, ahorita una torta te cuesta, no sé, 20, 30 pesos una barata, ¿no? Sí, no, sí era difícil. Pero en fin, Digamos que la torta te cuesta 50 pesos, pero los tenis buenos o sea, te cuestan 5,000 pesos por lo menos, o 4,000 pesos, nos ¿no? Sí, sí, da. sí. Entonces, nos da ese margen. Cuéntanos, Gerardo, por favor, estabas en el CCH Sur.
¿qué fuiste a hacer a la Escuela Nacional de Estudios Profesionales de Aragón, lugar donde estudiaste tu carrera? Sí, pues yo cuando terminé el CCH pedí mi ingreso a la carrera de ingeniería agrícola, que en aquel entonces estudiaba únicamente y creo que sigue siendo así, en la ENEP Otitlán. de Cuautitlán, que quedaba lejísimo, ¿no? Si actualmente queda lejos, en aquel entonces quedaba más lejos todavía. Y entonces me llegó un telegrama donde me avisaban de una nueva carrera, que si tenía yo interés, me presentara en San Ildefonso a una plática. Fui a esa plática, nos hablaron de esa nueva carrera que se llama Planificación para el Desarrollo Agropecuario. No es tan técnica y me llamó la atención, aunque no era tan técnica como lo que a mí me interesaba. Y bueno, opté por esa nueva carrera y esa carrera se estudiaba en la ENEP Aragón. Entonces fue por eso que fui a caer a la ENEP Aragón, que como dije hace rato, ¿no? Llegar a la ENEP en el 80, a finales de los 80, del año 80. Y llegar a la ENEP Aragón era toda una aventura, desde mi casa hasta allá, era una aventura. Corrígeme si me equivoco, por tu generación, o sea, dada tu generación, te tocó ser de los pioneros, tanto del CCH, que estaban recién creados, cuando te tocó ingresar a ti, tenían, En 75 se crearon. Sí, sí, pues fue con el rectorado de don Pablo González Casanova, y fue en los 70, en los principios de los años 70. Tenía muy poquito tiempo de haber surgido el Colegio de Ciencias y Humanidades, y cuando te toca dar el salto a la licenciatura también tenían poquito, ¿no? De haberse instaurado las Escuelas Nacionales de Estudios Profesionales, las entonces ENEPS. sí, tenía pocos años la ENEP. De hecho, eh, cuando yo era estudiante en la ENEP, todavía se seguía construyendo, algunas cosas se seguían construyendo, pero sí tenía muy pocos años la ENEP. Y por supuesto que no te detuvo el hecho de haber ido al CCH Sur, de haber tenido quizás la posibilidad de entrar a Ciudad Universitaria, de que vivías en la Ciudad de México y que esta idea de tener que ir ya fuese a Cuautitlán Izcalli o a San Juan de Aragón, o sea, ya los trayectos eran bastante largos y por supuesto tampoco estaban como están en la actualidad los caminos y los tiempos, ¿no? Para ir y desplazarse hasta esas latitudes. Sí, bueno, era la única escuela donde se estudiaba, entonces no me quedaba remedio más que asistir ahí. Y efectivamente, cuando yo entré a la ENEP, estaban metiendo el drenaje de la avenida central hacia la escuela. Entonces toda la calle era una zanja gigantesca, llena de lodo, entonces había que pasar pegaditos a la pared y... Todo esto te fue preparando para lo que más adelante ibas a dedicarte, mi querido Gerardo. Ya Desde cuando... entonces la espeleología y el descubrimiento Cañonismo. de rutas nuevas estaba ya trazado en tu camino. ¿En qué momento aparece el montañismo en tu vida, ya en este contexto del cambio del bachillerato, que, insisto, lo hiciste en el Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur, a la licenciatura en la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Aragón? ¿En qué momento aparece? Y a ver, teniendo esta trayectoria dentro del atletismo y los entrenamientos que ya nos has dicho, pues me da la impresión de que también estos recorridos cruzando lo que años después sería el centro comercial Perisur, el recorrido que tampoco ha de ser como están ahora las veredas en el bosque de Tlalpan para subir hasta el lugar donde años después iba a estar primero Reino Aventura y después Six Flags. Ya me da la impresión de que desde entonces estabas abriendo brecha y abriendo ruta para escalar. Bueno, sí, me llamaba mucho la atención, me gustaba mucho el entorno natural, ¿no? Claro. Y Contacto bueno, con la naturaleza, claro. llegué a la NEP Aragón, yo todavía con la idea de seguir corriendo, mi idea era seguir corriendo, pero yo entrenaba en CU, en el Jardín Botánico, en el Bosque de Tlalpan, entonces eran zonas súper arboladas, verdes todo el tiempo. Llego a la NEP Aragón, que era un desierto salitroso, pues creo que hasta me deprimí, ¿no? Pues, y la única parte donde se podía correr era una pista de arcilla,
estaba medio invadida de maleza. Luego hacia un costado de la pista había un tiradero de basura. En fin, era muy deprimente, ¿no? Muy desmotivador correr ahí. Y sin embargo seguía corriendo hasta que un día, estando en clases, llegaron dos compañeros hablando de un viaje que iban a hacer a Chiapas. Recuerdo perfectamente a esos compañeros. A uno le perdí la pista, con el otro todavía tengo contacto. Eran Ramiro Rayo e Isaac López, la flaca, le decíamos. Llegaron hablando de un viaje a Chiapas y no sé qué. Pues me llamó la atención, les pregunté y me dijeron, es que entramos a un curso y nos van a llevar a Chiapas en Semana Santa. Eso era en enero. Y les dije, ¿pero curso de qué o qué? Porque me interesó, porque además el viaje era gratuito. Me interesó, dije, no, pues yo también quiero ir, ¿no? Y me dijeron, es que nos inscribimos a un curso de montañismo y al final del curso nos van a llevar a Chiapas. Vamos a ir a un volcán que hay allá que se llama Tacaná y no sé qué. Y dije, no, pues yo también quiero ir. Yo ni sabía, no tenía ningún interés en el montañismo, no sabía de qué se trataba. Yo lo que quería era ir a Chiapas gratis. Y fui al área de deportes y ahí lo estaba atendiendo Lucio Cárdenas. Y con él me inscribí y recuerdo perfectamente que el 7 de febrero de 1981 inició mi curso básico de montañismo. Y mi instructor fue Lucio Cárdenas y otro muchacho que se agregó que se llama Hugo Delgado. Ellos eran mis instructores. Y la primera salida que hicimos fue al Cerro San Miguel, que había que caminar del Cuarto Dínamo al Cerro San Miguel y bajar hacia el Desierto de los Leones. Y como fue en febrero, pues hacía frío todavía, íbamos subiendo y empezó a nevar y entonces pues yo quedé maravillado. Y en la Wow. segunda salida también estuvo muy padre, la tercera también, y ya para la cuarta salida, más o menos a medio curso básico, yo ya me había olvidado del atletismo y lo mío, a partir de ahí ya fue el montañismo. Y ya de ahí lo seguí. Te tocó, leí en tu semblanza, yo era muy pequeño cuando recuerdo esto de la erupción del volcán Chichonal, allá en Chiapas. ¿Te tocó estar Sí, sí, en ese momento? sí, Bueno, no tenía en el yo, momento de la erupción, pero sí, 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 sí. De hecho, yo creo que es lo más emocionante y aterrador y inolvidable que he vivido, porque sí, sí estuvo feo. Yo había tomado ya varios cursos estábamos terminando un curso superior de exploración. En ese curso se veían cosas de sobrevivencia, ¿no? De cómo obtener agua, cómo hacer fuego, cómo hacer ropa, refugios, en fin. Y había otro tema que era cómo orientarse en la selva. En la selva no funcionan mucho los mapas, la brújula, todo eso. Sí ayudan, pero no tanto. Hay técnicas especiales para orientarse en la selva. Y entonces, nuestro instructor, que era Carlos Rangel, nos llevó a la zona de las cascadas de Agua Azul. Y ahí íbamos a hacer las prácticas de orientación en selva. Y bueno, llegamos a a las cascadas de Agua Azul, que en aquel entonces también eran súper rústicas, no había turismo, era todavía no virgen, pero sí estaba muy poco tocado todo esa selva. Pues caminamos un día, caminamos río arriba, cruzamos el río, en fin, andamos por ahí. Empezamos las prácticas de orientación y nos tenemos que meter a la selva, ¿no? Llegamos a una parte donde estaba muy cerrada la selva, ya no pudimos avanzar más, entonces nos regresamos al campamento, pero regresamos todos llenos de garrapatas. Entonces nos pusimos a expulgarnos entre nosotros, que Ujú. éramos puros hombres. Entonces, pues ahí a lo mejor suena un poco grotesco, pero así fue, ¿no? Las garrapatas que yo me alcanzaba a ver, me las quitaba, pero había lugares de mi cuerpo que no me alcanzaba a ver, entonces nos ayudábamos uno a otro. Ayuda. Entonces, desnudos, nos quitaban las garrapatas. Y bueno, fue muy cómico eso, ¿no? Y ya llegó la noche, nos metimos a dormir en las tiendas y desperté así sin sueño, completamente sin sueño, pero estaba completamente oscuro y dije, no, pues es muy temprano todavía, entonces quise volver a dormir, pero no pude.
Después el compañero con el que compartía la tienda también despertó, empezamos a platicar. Después de otra tienda también empezaron a platicar, se generalizó la plática y todo el mundo riéndonos por la experiencia del día anterior, que estábamos todos encuerados, revisándonos de ahí, quitándonos las garrapatas. Jugándose así, ¿sí? Y alguien preguntó, bueno, ¿y qué hora es? Y alguien dijo, son las 11. No, pues no puede ser las 11. Y todos vimos nuestros relojes y efectivamente eran las 11 de la mañana. Y estaba oscurísimo, o sea, completamente oscuro. Y pues, ¿qué está pasando, no? Ya ahí todos asustados, desconcertados, y ya alguien se asomó y ya dije, miren, está cayendo polvo. Y Carlos Rangel, que era el más experimentado de todos, dijo, pues esto es ceniza volcánica. Tronó por aquí un volcán y pues, está cayendo la ceniza, ¿no? Pero ¿dónde fue? ¿Quién sabe? No sabíamos nada. Y así estuvimos atrapados en la selva 3 días. Hasta el cuarto día ya se empezó a ver un poco, ya pudimos salir de ahí, pero durante esos 3 días, pues tuvimos que racionar agua. Afortunadamente fue al inicio de la expedición, teníamos bastante agua y comida. Entonces pudimos aguantar los 3 días sin mucho problema. Pero teníamos que, por ejemplo, cada 2 horas teníamos que salir y sacudir los árboles que estaban rodeando el campamento, porque escuchábamos cómo se caían los árboles, pero árboles gigantes. El peso de la ceniza los vencía y se rompían los árboles. Wow. Y entonces tenemos que También sacudir los riesgos, árboles. sí, claro. El campamento, así, ¿no? Sí. Y pues ya el cuarto día que amaneció, ya dijo Rangel, pues vámonos, como sea, pues nos vamos de aquí. Recogimos todo y nos regresamos a las cascadas de Agua Azul, que obviamente estaban desiertas. Tuvimos que pasar por unos potreros donde había, pero no sé, decenas y decenas de cadáveres de reses que murieron, no sé si de sed, si se sofocaron con la ceniza, no sé. Pero sí fue una experiencia muy fea ir caminando entre tantos cadáveres de reses. Y llegamos a las cascadas de agua azul, que ya no eran, el agua que es color turquesa era, imagínate, un río de chocolate, ¿no? Así, completamente café el Sí. agua. Y toda la selva gris, no se veía nada de verde, no se veía nada, nada, nada. Nosotros llevábamos alguno de los muchachos llevaba un pequeño radio y ahí escuchábamos las noticias. Pues ya sabíamos que había explotado un volcán, pero se decía que en Tabasco, que en Guatemala, que en Chiapas, no saben cuál. Es lo que te iba Recuerden a que esto fue en el preguntar, si esta 82. experiencia ya, lo de la ceniza y esto, ya había hecho erupción el volcán, no Ya fue antes, claro. había hecho erupción un día antes, pero la ceniza tardó casi un día en desplazarse y caer en donde estábamos nosotros. Pero recuerden que esto fue en el 82, entonces todavía no Sí, existían los claro, medios de comunicación claro. actuales. Entonces, durante días no conseguían ubicar exactamente dónde estaba el volcán. Wow. Y bueno, finalmente pudimos salir de ahí, ¿no? Fue un montón de aventuras. Nos habíamos quedado sin agua. Ya cuando llegamos a las cascadas de Iguazú ya no teníamos agua. Y de ahí tenemos que caminar hasta Palenque, que no sé Uf, cuántos kilómetros son. muy bueno. Entonces ya ni decíamos, pues a ver si llegamos, ¿no? Y por fortuna encontramos agua, un pequeño ojito de agua y de ahí nos abastecimos. Ya. Después nos alcanzó un camión, nos fuimos en el camión. En el radio que llevábamos habíamos escuchado que Palenque se había destruido, que ya no existía Palenque y era nuestra última esperanza llegar a Palenque. Finalmente Palenque no tenía nada, estaba intacto, pero cubierto de ceniza, pero intacto. Y así, una serie de aventuras que, bueno, ahora lo recuerdo y sí nos la pasamos muy feo Claro. durante 3 días. Y pasaron el curso de supervivencia y de ubicación con honores, seguro. ¿No? Y corrimos con mucha suerte porque desgraciadamente murió muchísima gente, Sí, muchísima. recuerdo eso. Estamos entrando en la parte final ya del programa y no queremos que nos ganen las prisas. Nos gustaría preguntarte, en esta fructífera trayectoria, en donde seguramente nos daría tiempo para armar un programa más,
pero bueno, estamos en este cierre de año, en este cierre de temporada, por decirlo de algún modo. Eh, ¿Qué rescatas tú, Gerardo, de toda esta trayectoria? Y te lo preguntamos, pues, en este contexto, como bien sabes, lo que mencionábamos, esto de las nuevas generaciones, que una persona como tú, con la trayectoria que tiene, ¿qué les puedes compartir para que los chicos y las chicas que quizás apenas este año ingresaron por primera ocasión a la UNAM, ya fuese al bachillerato desde iniciación universitaria en Prepa 2, los planteles de la Escuela Nacional Preparatoria o los colegios de Ciencias y Humanidades, así como las licenciaturas no solamente en Ciudad Universitaria, sino en las ahora FES, Facultades de Estudios Superiores, y lo que hay allende de la zona metropolitana, en las unidades de enseñanza que hay en León, en Morelia, en Morelos, en fin, en otras partes de nuestro país, para que precisamente se animen, no solo lo que es tu materia, el montañismo, que muchos incluso pensarán, ah, caray, ¿hay montañismo en la UNAM? Sí, sí hay montañismo, como hay un chorro de cosas, ¿no? Entonces, ¿qué les puedes compartir para que se animen a conocer el gran abanico de oportunidades y de posibilidades que la UNAM les ofrece a chicos y chicas en su estancia durante su estancia en la universidad? Pues mira, la educación que nos da la UNAM es súper importante en el desarrollo de cada uno de nosotros. Y el deporte es súper importante y lo complementa. Es practicar el deporte cualquiera que sea, te va a dar siempre eh, disciplina, te va a dar fortaleza física, te va a dar fortaleza mental, te va a dar diversión, te va a dar amigos, te va a dar anécdotas, te va a dar un montón de cosas que al, al, al paso del tiempo no van a ser más que cosas buenas. Tu organismo va a funcionar mejor porque hiciste ejercicio en tu juventud. Tu mente va a ser sana porque es disciplinada, porque está llena de recuerdos bonitos, divertidos, intensos. En fin, practicar cualquier deporte es ganar 100%. Siempre vas a ganar cosas para tu mente, para tu cuerpo, en tu formación. Siempre un profesionista del área que sea, siempre va a ser un mejor profesionista si hizo deporte. Eso es una regla universal. Y es padrísimo. Siempre te digo, lo que sea, cualquier deporte que practiques siempre te va a dejar una riqueza increíble de aventuras, de anécdotas. Yo, esto a lo mejor es un poco tonto, pero bueno, yo estaba viendo un video acerca de una entrevista que le hicieron a un cardiólogo español muy famoso, que era el cardiólogo de George Bush y del Papa y no sé qué. Y él decía que cuando tenía que operar a alguien a corazón abierto, en cuanto lo abría y veía su corazón, él sabía si esa persona tenía chance de sobrevivir o no. Y lo distinguía porque podía haber un corazón de alguien que hizo deporte y el corazón de alguien que nunca hizo deporte. Y él decía, eso determina si tiene más chances de salvarse o no. Entonces siempre es súper importante hacer deporte, siempre, siempre. No solo por ese aspecto físico, sino salud mental, recuerdos padrísimos que yo me acuerdo de cosas que pasaron hace 40 años y todavía me río, todavía me emociono. Me acuerdo de lo de Chichona y todavía sufro, ¿no? Todavía me angustio. Son cosas que te quedan en la mente para toda la vida. Entonces sí es, y además te da un montón de satisfacciones de otro tipo. En mi caso, como montañista hice cosas importantes, que no, el montañismo nunca ha sido así como muy noticioso, ¿no? Yo hice cosas que en el medio, pues sí se consideran importantes. Y son cosas que recuerdo con mucho agrado, pero también está mi parte como instructor. Creo que conseguí más como instructor que como montañista. Entonces yo tengo un montón de alumnos que me recuerdan con agrado, que me saludan con mucho gusto cuando los encuentro. El hecho de verlos yo di muchos años cursos básicos, entonces yo los veía cuando llegaban nuevos que no sabían ponerse el arnés, que no sabían ajustarse el casco, que eran novatos. Yo siempre les decía que eran
que eran pascuatos, ¿no? Pero en plan amistoso. Claro. Y luego ya en medio curso los ves que ya se mueven con seguridad, que ya se equipan rápido, y vas viendo todo eso. Eso es súper gratificante. Y al final del curso, que ya se mueven, que ya dominan, pues, lo poco que les has enseñado, ya lo dominaron y van por más y van por más. De los jefes de área que ha tenido la asociación, varios, no recuerdo cuántos, 4 o 5, fueron mis alumnos de curso básico. Llegaron a ser jefes de área, ¿no? Entonces, eso para mí es muy satisfactorio. Bueno, pues eso lo puede dar cualquier deporte. Entonces, sería un gran error estar en la universidad y no aprovechar ninguna de las ofertas que ofrece la Dirección General del Deporte Universitario. Tenemos, según me escuchó por ahí, tenemos 90 disciplinas deportivas. 92. 92, creo que hasta canicas tenemos. Entonces, Casi. Sí, nos falta yo, trompo, valero y canicas, pero ya pues no estamos cerca. falta el que lo vaya a organizar, Los pero tradicionales. de verdad sería un error, un desperdicio teniendo tal oferta de deportes, no practicar alguno. Y no se trata de practicarlo para ser campeón nacional y luego panamericano y luego olímpico, no, simplemente practicarlo, pues para disfrutarlo. Para invertirnos a nosotros mismos, para invertir en salud, en alma, en un desestrés del salón de clases. Es maravilloso, ¿no? Sí. Luis, Yo no sé, ¿quieres que me vaya de una vez con comentarios? Te ve que el profe es bastante apreciado. venga, porque nos va a ganar el tiempo. Me voy a ir con los primeritos y con los más destacados que tengo, ¿no? Miguel Benítez dice desde mi bella y pone punto suspensivo, supongo que es de la misma zona que tú, mi estimado Gerardo. Ana Contreras Barocio, que nos está viendo. Anita, gusto saludarte. Saludos. Lorenzo Ortiz, la toc. Lorenzo Ortiz Armas, un gran amigo, líder nato, excelente instructor de montañismo y extraordinario narrador de anécdotas. Y sobre esto vienen ahí varias, ¿eh? Y saludos, Gerardo, ya escribo un libro. Es un excelente narrador. Esto lo dice Juan Fernando Domínguez Yáñez. Y sí, yo apoyo esa moción. Lo dice, gracias por enseñarme, ignorar muchas situaciones, muchas gracias. Los no cumpleaños Landeta, ese es comentario, ¿no? Nesto Martínez, MMTZ, dice saludos desde Baja California Sur, super instructor y líder, Nesto. Y bueno, siguen saliendo, ¿no? Y me complica seguir leyendo. Pues te mando la liga, mi estimado Gerardo, para que lo puedas seguir checando y les puedas seguir contestando en vivo. Bueno, después, porque en vivo ya no. Ahora sí que para tener este cerrojazo a este año 2023, cerrojazo de actividades, cerrojazo de vivencias, de un chorro de cosas, un año más que se está terminando. Y viene a cuento lo que a todos nuestros invitados en cada emisión, ya al final, para cerrar, les preguntamos, Gerardo, pues viene a cuento el preguntarte y con ello agradecerte el que nos hayas acompañado esta noche, esta fría noche decembrina. Para ti, para Gerardo Siragüen Rodríguez Guzmán, ¿qué ha sido? ¿Qué ha significado en tu vida, en tu trayectoria, en tu semblanza, el pertenecer desde muy joven a una institución como lo es la Universidad Nacional Autónoma de México? ¿Qué te ha dejado a ti? Pues yo alguna vez comenté que yo no sé cómo habría sido mi vida si no hubiera entrado a hacer montañismo. Lo que sí sé es que no habría sido tan divertido ni tan interesante, eso sí seguro. Pero sí, mi vida desde los 20 años giró en torno al montañismo. Desde los 20 hasta la actualidad que estoy por cumplir 63. Y en el montañismo me ha dado prácticamente todo.
Me ha dado muchísimos amigos, me ha dado ahí por ahí 2 o 3 novias, me ha dado aventura, me ha dado la oportunidad de deshacerme de mi estrés, de mis tristezas, de mis depresiones. Haciendo montañismo se olvida todo eso. Me ha quitado amigos, o sea, también hay partes tristes, ¿no? Me ha quitado amigos, pero me ha dado muchos más. Eh, Alegrías, experiencias maravillosas y unas así medio terroríficas, pero todo eso es valioso al final. Entonces, el montañismo me ha dado cosas que yo creo que difícilmente hubiera podido adquirir por otro lado. Pues mi estimado Luis, creo que las palabras de Gerardo sin duda retumban y resuenan y creo que son un magnífico marco para precisamente dar por concluidas las labores que, como decíamos, en este año 2023 nos trajeron un sinfín de experiencias más a la bolsa, más a la mochila, y que un año más, teniendo la fortuna de poder estar compartiendo este tipo de misiones y este tipo de espacios, contigo como mancuerna en esta parte de la conducción y teniendo la posibilidad de tratar y de conocer y de platicar con personas maravillosas, con personas muy importantes, con personas muy queridas y con personas que precisamente tienen el detalle de compartirnos sus vivencias a través de sus historias de vida. Ha sido un honor y un privilegio, mi estimado Luis, el tener la posibilidad de que en estas 52 semanas que están por concluir próximamente de este año 2023, pues poco más de 40 de esas 52 las hemos tenido lunes a lunes en esta emisión. Y el agradecimiento a ti, a la audiencia, al auditorio, que semana a semana nos ven en vivo y que replican en cualquier momento del día y del tiempo el estar viendo estos videos que a través de la plataforma de Facebook de Deporte UNAM, no solo esta emisión de Semblanzas Deportivas, sino toda la barra que contiene distintos aspectos y distintos temas y temáticas dentro del ámbito del deporte universitario, eh, están aquí y están ahí por y para la comunidad universitaria y más allá de la comunidad universitaria. Entonces, agradezco esta oportunidad de nuevamente haber podido coincidir en tiempo y forma en esto que ya va para 3 años de que llevamos haciéndolo. Ya son 3 años haciendo esto, entonces ha sido muy gratificante el poder contar con el apoyo del público, con el apoyo de nuestras autoridades. No me cansaré de agradecer cada emisión a ese icono que no se ve, pero que está ahí detrás, los compañeros de comunicación social en el set y que pues semana a semana nos apoyan y hacen posible el que estos contenidos lleguen a ustedes a través, insisto, de la plataforma de Facebook de Deporte UNAM. Gracias, mi estimado Luis, y por supuesto que agradecerte a ti, Gerardo, porque mejor cerrojazo para este año 2023 en materia de esto que tanto nos gusta hacer y promover, pudimos tener con una persona como tú. Gracias de corazón. Y desde aquí pues vuela un fuerte abrazo y los mejores deseos para que el próximo año, el 2024, sea todavía mejor que este y que los anteriores. Gracias, Gerardo, por habernos acompañado esta noche. Muchas gracias a ustedes por haberme invitado. No, hombre, un placerzazo al revés, mi estimado Gerardo, de verdad. Eh, eh, Coincido, eres un excelente conversador, tienes un abanico tremendo de vivencias, gracias al deporte, gracias a tu pasión, que es el montañismo y todas sus vertientes. Y me quedo mucho con esto que dices, ¿no? Este asunto de que el deporte a final de cuentas nos construye y nos hace ser no solamente unas personas más saludables físicas, sino también mentalmente y nos hace tener pues, maravillosas amistades. La mayoría de nosotros creo que uno de los vínculos más fuertes es la amistad, ¿no? No solamente el
gusto por la práctica, por las disciplinas, por el deporte, por el convivir con la naturaleza, como es tu maravillosa disciplina, sino estas hermandades, estas amistades que nos brinda el deporte, donde el deporte es el hilo de conducción, pero hacemos unas tremendas telarañas donde conocemos gente por todo el mundo y tenemos la maravillosa oportunidad de tocar un montón de vidas y conocer partes que a lo mejor si no estuviéramos en el deporte no hubiéramos conocido nunca. Y gente que ha cambiado su vida gracias al deporte. Creo que ese es uno de los comunes denominadores de este programa de Semblanzas Deportivas, donde vemos gente que gracias al deporte tiene una vida totalmente distinta, que ha logrado resaltar o que es tremendamente feliz gracias a que estuvo en alguna parte en la universidad y en el deporte. Y entonces este es, yo creo que el común denominador de todos nuestros programas, no solo de este año, sino de todos los años. Y me quiero quedar con eso y de verdad, para mí, esto también es un tremendo privilegio. Es un tremendo privilegio porque he conocido gente maravillosa, gente que aprecio muchísimo, gente que nos ha dejado ver su vida, ¿no? Que nos ha platicado su vida, que nos ha contado y la idea es esto, que las nuevas generaciones, que las generaciones que nos verán a futuro, que nos ven ahorita, que ya tienen mucho tiempo, que la gente que nos vea pueda ver algunos destellos donde se puedan reflejar y busquen engarzarse con estas historias, ¿no? Y puedan ver que ellos también pueden hacer ese deporte o que ellos también pueden dedicarse a algo, que pueden hacer algo más de su vida, ¿no? Gracias al deporte, gracias a la universidad, pero que pueden hacer algo, ¿no? Estos programas son, aparte de todo, pues unos pequeños y grandes homenajes, muy sentidos homenajes a personalidades que de verdad a mí me han enseñado muchísimo y que yo no tengo más que agradecerles y en general mi admiración para estas grandes historias, estas grandes personalidades que nos han acompañado por todos estos programas, mi estimado Rodrigo. Y de verdad, pues sí, creo que también a nosotros ya nos da como para un libro. Podríamos Entre las escribir. vivencias, entre las vivencias y toda pues las grandes historias que nos han compartido, ¿no? Es un privilegio de verdad y agradezco el estar aquí y agradezco el ser parte de esta historia durante estos 3 años. Y ya veremos qué depara el 24. Pues no nos queda más que tanto a Luis como a mí, como anfitriones de esta emisión, agradecerles el favor de su atención, invitarlos, se abre un paréntesis, un tiempo de espera por el periodo vacacional que se avecina, por este tiempo en donde la reflexión y la añoranza por lo hecho o lo no hecho, la creación de propósitos y cosas para planear el próximo año, viene este tiempo de descanso, de reflexión, de estar con los nuestros, de estar con la familia y sobre todo, pues para recargar las pilas y a partir del próximo 8 de enero retomar con mucha fuerza y con mucho ahínco las labores y el trabajo y seguir llevando esto que nos apasiona, que no es otra cosa que las historias de gente tan importante, tan querida y tan reconocida que forman parte de, a través de esas historias con minúscula, de lo que es la historia con mayúscula y que han forjado la historia con letras doradas y en azul y oro del deporte universitario. Muchísimas gracias por habernos acompañado y por habernos tenido presentes durante este año 2023 y los mejores deseos para todos y cada uno de quienes han pasado por estos micrófonos y que hacen posible estas emisiones de Deporte UNAM. Lo mejor para todos ustedes en el próximo 2024. Muchas felicidades a todos. Gracias y hasta pronto.